Bueno, perdonad, vamos otra vez a ver si ya lo conseguimos, si podemos hablar con Diego, vicepresidente del Club 205. A ver si se conecta y podemos empezar a hablar ya del 205. Creo que es un coche bastante especial. Yo creo que recordamos a alguien que ha tenido uno o nuestros familiares y demás. Y creo que es un coche también muy especial para Peugeot, porque ahora comentaremos un poquito más de su historia. Aquí tenemos al Club 205 España, que ya es unido. Ahora yo creo que ya. Vamos a ver si funciona. Estamos esperando. Bueno, hola a todos. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien, aquí Bien. estamos, Bien. confinados en casa. Sí, bueno, esto es un poco lo Esto es un que poco nos toca lo que ahora, nos toca ahora, ¿no? Sí, claro, ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno, Sí. antes Bueno, he antes he hecho un pequeño intento antes, así que estoy sonando un poco a la gente, no te había conectado. Empecé a hablar y tenía que cortar, pero ya nos ponemos de Estaba comentando un poco, ¿no? lo importante Lo importante que para Peugeot es un coche como el 5, ¿no? 5, ¿no? Sí. Fue el modelo salvador de la marca realmente. O sea, sin el 205 no habríamos conocido Peugeot como lo conocemos hoy en día. Sí, es un coche que sale en esa época, los 80, los 80, los 60, los 80, la marca, la verdad, estaba económicamente la compra de Citroën, Citroën y demás, y demás. 200, Los un poco, o sea, el 205, o sea, los 205, ya no voy a los 205 205 fue fue un poco como bien dices. Sí, acaba de comprar el grupo de Talbot, Chrysler y Simca, Citroën también. Y claro, pues hasta ese momento solo vendía berlinas un poquito premium, ¿no? Tenía el pequeño 104 que no terminaba de funcionar. Entonces, claro, necesitaba algo que le terminara devolviendo un poquito por lo menos sacarle de esa crisis económica que estaba sufriendo. Entonces, bueno, en 1978, o sea, ya antes, no habían llegado todavía ni los años 80 cuando se empezó a desarrollar el proyecto. Sí, porque realmente a través de con Simca, ellos estaban especializados en coches utilitarios, pues que empezaron a desarrollar. Creo que 78. Sí, eso es. Y bueno, pues diseñaron el proyecto del 205, se copiaron bastante en una fórmula que realmente sigue siendo hoy en día el modelo a seguir, ¿no? Que es el Golf de Volkswagen, ¿no? Claro. Y bueno, pues de hecho lo calcaron bastante en tamaño y un poquito el concepto. Y bueno, pues en el año 83 ya lo lanzaron al mercado. No llegó a España hasta el año 84, pero bueno, ya nada más lanzarlo al mercado se dieron cuenta de que era un producto redondo. O sea, vieron ya que el coche iba a funcionar bastante bien, que tenía muy buena aceptación. Y bueno, ya ves que se lanzaron de lleno con él al Mundial de Rallys de Grupo B. Se copiaron también la fórmula GTI del Gol, ¿no? Claro. Bueno. Es que ellos ganan hablamos un poco de competición con el Grupo B. Tenemos aquí detrás. Ahí al final también hubo bastantes éxitos. Luego también tomó competición en el Dakar. Sí. Al final todo ayuda para Claro. de marca. Eso es. Claro, yo te quiero dar un poco la historia de se vendieron más de 5 millones de unidades. Sí, es el segundo Peugeot más vendido. El 200 sí le superó, pero es el segundo Peugeot más vendido de la marca. No, la verdad que tuvo 15 en el mercado. O sea, sí. Desde el año 83 que empezó hasta el año 98-99. En 98 ya en Europa dejó de venderse, pero hasta el año 99 se seguía vendiendo en Latinoamérica muchísimo. Y bueno, realmente es curioso porque en el año 92 Peugeot ya decidió que el 205 ya estaba un poco mayor. Dijo, tenemos que buscar ya algo que lo vaya remodelando, ¿no? Y sacaron el 106. Pero se dieron cuenta de que se seguían vendiendo muchísimos 205 además del 106. Dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a cortar un poquito la gama. Había un mogollón de versiones hasta ese momento del 205. Teníamos desde las versiones más básicas de equipamiento, pues el GL, GR, XR, el SR, el GT y
y decidió cortar todo esto lanzando solamente el Mito. Perdona que te corte, por aquí, a ver si bajando el sonido tú. Vale, voy a intentar a ver. Claro, no, a ver, ahora qué tal. Yo lo oigo bien. Yo un poquito entrecortadillo, pero bueno. A ver. ¿Qué tal ahora? Claro, yo es que lo oigo bien, la gente con eco, pero bueno, Y un poquito entrecortado, pero bueno. Bueno, a ver, creo que lo conseguimos. Con un móvil por medio, lo podemos hacer. Sí. Pues sí, la de comentar. Sacaron 106 la gente seguía queriéndolo porque Sí. encima es un coche que está muy aceptado en la sociedad, tuvo un montón de versiones como has comentado, dos puertas, cabrio incluso, sin olvidar tampoco las más picantes, el GTI, el Rally, exacto. Incluso nosotros podemos presumir de tener una versión deportiva exclusiva de España, que es el GTX. Sí. GTX, porque claro, Peugeot en España, la fábrica de Villaverde, al haber adquirido Talbot, pues quedaba un stock de motores muy grande. Entonces, también es una diferencia principal del resto de la gama, que los 205 fabricados en España montaban motores Talbot Simca en vez de los de origen Dubrin franceses. Y llevaban el capó abultado. Eso es, porque era un poquito más alto el motor. Eso es. Y bueno, entonces claro, aprovecharon el motor 1006 de 94 caballos y como GTI en aquel momento entre aranceles por importación de Francia y demás era un poquito caro, decidieron sacar una versión deportiva un poquito de acceso y ya aprovechar y acabar un poquito con ese stock de motores, ¿no? Y bueno, pues podemos presumir de ello, ¿no? No, y también una buena manera esa gente a lo mejor que no podía llegar a un GTI o un Rally, que eran coches caros en la época, al final un GTX pues era un poco la versión de acceso, ¿verdad? GTI estuve mirando un poquito ayer y estaba prácticamente al mismo precio que un Score XR3i o que un KDGSi, que ya era un modelo de más alta gama. Entonces, claro, había ahí un poquito de, sobre todo con el 1600 de los inicios, que no tenía tantas prestaciones como tuvo luego el 1009. El 1300 Rally, bueno, tenía un precio bastante accesible. De hecho, un GT de 5 puertas, un 1400 era más caro que un Rally. Pero claro, no era un vehículo tan utilizable como era un GTI al final. Claro. Bueno, al final el rally espartano, o sea, yo creo que era a personas que ni querían ahora lo comentaremos si quieres un poquito de historia claro. Y volviendo un poco ya a 205 en general, ya como club, ¿vosotros desde cuándo lleváis y cuál es la historia del club? ¿Por qué se decide crear un club de 205? Pues mira, la historia se remonta a 2003, o sea, hace ya nada más y nada menos que 17 años. Esto surge de un grupo de amigos, ¿no?, que se juntan en Foro Coches, crean una plataforma del 205 y se dan cuenta de que realmente hay bastante pasión por el modelo y bastante ilusión. Y al año siguiente, en 2004, buscan un foro gratuito en el que poder independizarse un poco, ¿no?, crear el propio foro del club. Bueno, ahí surge mi arroba, va creciendo el foro, todo muy bien. En 2009 definitivamente se pasa a un foro un poquito más serio, sin publicidad, que ya es de pago, pero bueno, se puede mantener. Y definitivamente ya en 2010 se crea la asociación del Club 205 en España. O sea, ya por fin tenemos nuestros socios, nuestra junta directiva, tenemos nuestros seguros y... Sí, de cara a un poco más, ¿no? Eso es. ¿Y a nivel social, cuántos socios sois? Pues mira, ahora mismo somos 120 socios. A lo largo de la historia tengo registrados unos 267. O sea, conservamos casi la mitad. Más luego tenemos 12 juniors, porque los niños pequeños también pueden aportar su pequeño granito de arena. Qué bueno. Bueno, tenemos también esa vía. Y además es curioso porque algún que otro socio es también de otros países. No solo nos apoyan desde España. Tenemos algún portugués por ahí que nos apoya un poquito. Claro, realmente estamos aquí al lado. Yo cuando he ido a algunas ferias allí y demás, me he encontrado algún 205, aparte que hay los coches impolutos, no sé cómo consiguen que esté todo perfecto. Sí que las unidades que yo he visto allí, sobre todo he visto GTI, por ejemplo, cuando iba a concentración. Pero GTIs, y creo que eran 1006, la mayoría sobre todo, estaban impecables. Puede ser. Allí en Portugal es muy curioso porque hay mucha pasión por el diésel. Allí hay preparaciones sobre el diésel que son espectaculares. Es muy curioso, muy curioso.
la verdad. Porque una aquí concentración y demás, realmente, ¿qué es lo que más tenéis o qué es lo que más abunda dentro del club? Y luego, el tipo de persona que tiene el 205, imagino que es gente que le ha ido comprando ya con el paso del tiempo, pero hay alguien que a lo mejor esté medio en el club, que tenga ese coche, que ya lo compro nuevo, alguna cosa. Sí. Hay bastante variedad, o sea, en cuanto a versiones y propietarios de gente que lo compró nuevo, gente que lo compró después como primer coche, le gustó y lo conserva, o que lo ha comprado hace poquito pues porque le gustaba, siempre tuvo esa ilusión de tener uno y lo ha comprado ahora después, ¿no? Modelos tenemos menos T16, por desgracia, tenemos de prácticamente todo. O sea, tenemos cabrios, tenemos de todo. De hecho, un amigo portugués ahora mismo se compró una versión muy, muy rara, además en España, es el Multi. Es un 3 puertas al que le acoplaba una pequeña caja de fibra detrás y una furgoneta. Muy curioso. Y eso, oye, pues eso luego tienes que dejar alguna foto para que la compartamos. Sí. Porque eso tiene que... Hay versiones bastante chulas. Sí. Y luego así que tipo de actividades hacéis, concentraciones y demás. Yo alguna vez he visto por el Jarama, a lo mejor lo que más cerca tengo por estar en Madrid. Sobre todo las jornadas de puertas abiertas del Jarama de octubre, llevamos bastantes años asistiendo ya. Y bueno, lo más representativa, las quedadas más representativas del club, la más importante de todas es la nacional. Se realiza todos los años, una vez, y consiste en un fin de semana completo, de viernes por la tarde a domingo al mediodía, más o menos, o así. Y bueno, desde hace unos años se va rotando de lugar. Es decir, cada año se celebra en un lugar distinto. Se presentan una serie de proyectos, se votan y se hace en ese lugar. Está muy bien porque, claro, conoces lugares diferentes cada año. Claro. Es la quedada en la que más participación hay, mayores vehículos. Está bastante bien. No, y luego imagino que tendréis pensados personas de todas partes de España. Imagino que cuando se hace la concentración en ese lugar, las personas son las que se encargan de diseñar rutas y eso, ¿no? Claro, así cada año por lo menos pues va rotando un poco el trabajo de organizar la concentración, cada año va pasando de unos a otros, para que no sean siempre los mismos los que... No, eso está bien, ¿no? Porque al final, el tema de estar en un club, a lo mejor siempre una persona o ciertas personas llevar toda esa responsabilidad, pues quema porque tienes que hacer muchas cosas y de todo, ¿no? Y al final eso es bueno que se vaya repartiendo trabajo entre todos y sobre todo que al final si cada uno pueda aportar de la parte de España a la que van a conocer mejor que otros. Eso está claro. Al final se hace con ilusión todo, pero es cierto que si siempre toca lo mismo y demás a las mismas personas, siempre... Y bueno, nunca llueve a gusto de todos tampoco, ¿no? Entonces, entonces está bastante bien. Pues, tristemente, este año la Nacional íbamos a haber celebrado el mes pasado, pero con todo esto pues lo hemos tenido que dejar un poco en stand-by en Valencia. Este año tocaba. En Valencia. Sí. Una buena temperatura y haber tenido. Intentaremos a ver si para septiembre la podemos hacer y si no, vamos, seguro que sale. Al final, esto de juntaros y demás, yo creo que todos los aficionados y sobre todo los clubs, ¿no? Que tal vez es donde más concentración hay, valga la redundancia, de todos los propietarios, modelos y demás. Yo creo que se va a notar ahí después del confinamiento. Si nos dejan hacer reuniones con los coches, rutas y hay que esperar ese momento y esperemos que sea cuanto antes mejor, claro. Así es. Luego, aparte de las nacionales, pues por ejemplo, tenemos también una quedada que lleva ya 10 años fija, que es la quedada de Sanabria, los lagos de Sanabria en Zamora. ¿Ah, sí? Está bastante bien para unir un poquito la zona gallega con la zona centro. Está muy bien, es un poco repetitiva cada año, pero está muy bien. Yo esa zona precisamente la conozco porque mi familia es de allí. Y esa zona está muy bien, muy buenas carreteras, muy bonitos. Y lo que dices es que como está casi fronterizo con la parte sur de Galicia, y luego tenéis Portugal al lado, que también es prácticamente fronterizo, la verdad que vamos. ¿Qué os voy a decir yo de ese país? Me alegra que... Sí. Ya, se suele hacer el último fin de semana de noviembre, así que si te quieres animar, ya sabes. Pues mira, sabiéndolo, y encima allí, que en esa época más bonita un paisaje, porque ahí empieza el invierno a tirar un poquito antes. Bueno, este año pasado no pudimos ni llegar a la Laguna de los Peces. Nos tuvimos que dar la vuelta a media porque hay una pista. Sí. Pues tenéis mucha ahí valentía. Sí. Tuvimos que dar la vuelta de malas maneras ahí. Uf.
No, pues ya sabiéndolo, No, pues ya sabiéndolo, ya me lo apunto. ya me lo Igual no voy con un 205, Igual no voy con un 205, no no sé sé si... todo es cuestión de No hablar pasa con nada. ellos, a ver si podemos subir con algún 208 o algo, ¿no? Sí, anímate, hombre. Por lo menos subir con Por lo algún menos coche subir con algún coche de la marca del León. la por lo marca del menos. León, por lo menos. Te aceptamos igual, no te preocupes. Se agradece. Se agradece. Y luego, desde vuestro punto de vista, a ver, entiendo que a lo mejor es el GTI o el Rally, pero ¿cuál creéis que es la versión que más busca la gente o de los que se van uniendo a vuestro club, que os encontráis? ¿Qué os encontráis? A ver, el que más tirón tiene es el GTI. GTI 1.9 es el que más tirón tiene. Muy seguido del Rally. Pero bueno, GTI, pues hombre, es un poco más utilizable que un Rally, ¿no? Un poquito más sencillo de mantener. Entonces, claro, es el más llamativo de todos. Sí que es verdad que la gente también pues, busca mucho GTX también, incluso de turbo para hacer las preparaciones a turbo diésel, pero sobre todo el GTI es el que más llama la atención. Y luego, ¿tenéis alguna he visto que tenéis pues, el foro y demás, sesión también de compraventa, etcétera, para ahí los socios y los socios puedan enviar sus coches con la persona que vaya a buscar un 205 en este caso, pues yo entiendo que donde mejor están los coches es en los clubs. Bueno, sí. Realmente, sí, nosotros nos basamos en eso, el club se basa en el foro y ahí tenemos todo tipo de secciones de compraventa, de piezas, de coches. Sí que nos apoyamos también un poquito en las redes sociales, ¿no? En Facebook, Instagram, YouTube, y tenemos algún grupo en Facebook de compraventa también. Pero bueno, sobre todo es el foro el que mayor atención lleva, el que se asienta todo esto. Y dentro de las concentraciones que hacéis, estaba leyendo por aquí, sobre todo, me has comentado el tema de la jornada de puertas abiertas del Jarama. ¿El club en su mayoría es circuitero o hay división? Bueno, hay algún socio que le encanta, o sea, tiene preparado su 205 de calle y su 205 de tandas. O sea, y nunca se pierde ningún Jarama porque le encantan. Hay otros que, bueno, que hemos entrado un poquito más, pues, a hacer de turista, ¿no? A rodar por el circuito un poco de turista, pero hay un poquito de todo, sí. Y es que recuerdo, hablando contigo estos días, te comenté que estudiaste, fue 2008-2009. Yo tuve un 205 Rally preparado para que tenía el motor del 1.6, pero con culata de 1.3. Y bueno, fue un poco intento de meterme en la competición, pero fue fallido. Y recuerdo que algunas zonas del Jarama que ibas siempre veía un 205. Yo creo que era un Rally, era blanco. No sé si tenía los aletines azules o amarillos, pero creo que tenía las blancas también, que siempre en la curva de inicio siempre iba de lado. Y yo decía, pero es que parecía que iba con un tercera, y no recuerdo creo que se puede. Era del club, pero yo recuerdo que los aletines eran azules. A mí me llamaba mucho la atención porque es que el coche iba sobre raíl. Al final. Creo que sé cuál es, que lleva los aletines y los faldones azules y unas bright de estas tipo araña. Sí, a mí me suena. Llorado, sí. Y la verdad es que claro, no recuerdo el nombre de... No recuerdo el nombre de él ahora mismo, pero sí sé quién es. Y luego, pues volviendo un poco ya si quieres al tema de cotizaciones, compraventa, que yo creo que hoy en día es lo que más le importa a la gente de cara a buscar un modelo de estos. Si quieres, pasamos un poco los diferentes modelos que hay. Me parece interesante si quieres empezar con el GTX. Es un poco una versión para España y la versión de acceso. Entiendo que ahora también, ¿no? Porque yo los precios que he podido ver, luego los comentaremos. Me imagino que tú a lo mejor podrás ayudar mejor de saber lo que es un precio real de estos coches. Yo del GTX tan pronto ves a lo mejor en 1.500 euros que tienes que hacerle cosillas, pero a lo mejor te anuncian 7.000 euros. Sí. Entonces, claro, dentro de que el modelo que ¿cuál es un precio real de un GTX ahora? Un GTX, la verdad que en el último año yo he visto que se ha disparado bastante. En el último año, o sea, antes sí iban subiendo poquito a poco, pero hoy un despegue bastante importante. Un precio real, 2.500, 3.000. Es un precio más real por un GTX en buen estado de serie. ¿En buen estado o para hacerle cosas? No, un relativo buen estado, o sea, que se conserve de forma original, que esté bien conservado, tampoco restaurado, pero que se conserve bien por 2.500 euros, 3.000 como mucho, sí que tienes alguna unidad bastante bien.
Que tenga cosillas que hacer, pues a partir de 1000. Y Prácticamente. luego, No a es este una tipo de, unidad- en este caso al GTX, que hay que mirar o a la hora de comprar, tiene algún punto flaco o algún puntito negativo que digas, tienes que mirar esto y esto para saber que esa unidad está bien, o si tiene algún mal endémico, otros coches lo tienen. Bueno, el GTX realmente es un coche bastante de mecánica bastante dura, una mecánica antigua, motor Talbot, pero bueno, es bastante duro. Lleva una distribución por varillas, que bueno, pues por el sonido puedes diagnosticar si se encuentra en buen estado, muy reglada, no está bien reglada, cojinetes de cigüeña sé que se solía ir en alguno, pero no tiene ningún mal así que digas todos fallan de esto. O sea, están bastante bien. El interior quizás los asientos son de tela tipo deportiva, pero es una tela quizás un poquito finita. Las orejeras de los lados con el tiempo se suelen aplastar un poquito, se suele romper la tela. Es así un poquito lo más relevante. Y luego, el coche en sí, o sea, el 200 como tal, de las márgenes que iremos comentando, el 200 como tal tiene alguna cosa que sí o sí se vaya a romper o que tiende a hacerlo y que haya que mirarlo a la hora de comprar. Sí hay una cosilla, el puente trasero. El puente trasero de los 205 es muy similar al que montaban, por ejemplo, después los ZX, los Ara, las Berlingo. Es un puente rígido con barras de torsión. Los brazos están unidos al puente por unos casquillos y unos rodamientos. Y con el tiempo, o bien se van abriendo y las puertas, como las ruedas, como quien dice, se van espatarrando, o empieza a sonar a cama vieja. Entonces, si puedes ponerle engrasadores antes, normalmente se suele solventar esto antes de que llegue a pasar. Pero si no, cambiar el puente. Y Puedes a sustituir nivel de recambios hay. Sí, hay bastante. O sea, del 205 aún hay bastante. Entiendo que de cara a esos casquillos y demás, ya habrá, me imagino que aftermarket que fabriquen mejorados. Te tienes que ir a serie. Bueno, sí que existe alguna pieza un poco mejorada, pero bueno. Por suerte sí que hay bastante empresa que actualmente está realizando bastantes recambios, un precio quizás un poquito alto, pero bueno, por lo menos ya tenemos esa vía de poder seguir teniendo abastecimiento, ¿no? Claro, porque entiendo que pasan muchos modelos que se han ido poniendo cada vez más de moda. O sea, ya no es que se pongan de moda, porque tampoco hay mucho ya. Porque yo viendo un poco el mercado y demás, tampoco he visto muchas unidades de rally, de GT y más icónicos. Entonces entiendo, claro, que la gente, cuando este tipo de cosas empiezan a fallar y ya no hay recambio, cada vez escasea más, también aprovechan un poco y suben el coste, ¿no? Claro, al final si buscas ciertas piezas de segunda mano, pues están un poquito infladillas, un poquito. Hay ciertas piezas quizás un poquito más específicas del modelo, como puede ser el plástico que cubre el cuadro de los GTI, GTX, es un plástico específico, pues muchas veces pues piden auténticas burradas por ellos, o los faldones delantero y trasero, por unos asientos que quizás han salido de un Plus que llevaba de este tipo deportivo también, pues te lo venden como si fueran de GTX, o se aprovecha un poquito ahí de porque bueno, en los desguaces es fácil encontrar o ya complicado. Ciertas piezas ya empieza a ser complicado, sobre todo porque mucha gente está pendiente de ello y precisamente un poquito para el negocio, ¿no? Pero bueno, aún se logra encontrar bastantes cosas. Bueno, hombre, eso también es importante, ¿no? Para seguir manteniendo los coches que, bueno, yo creo que es inevitable que suba, desgraciadamente seguirá subiendo. Pero bueno, al fin y al cabo supongo que cada uno tiene que mirar su negocio, ¿no? Sí, bueno. Lo bueno es eso, es que con un 205 normal hay bastantes compatibilidades y al final quedan tantos, realmente son tan duros y quedan tantos en la calle que de momento sigue habiendo bastante abastecimiento. Sí, porque al margen de las versiones más especiales, esto de, por ejemplo, aletas y demás, eso es compatible al margen de aletín, etcétera, ¿no? Supongo. Sí, completamente. Tú luego le puedes hacer los agujeros para acoplar el aletín, pero son completamente iguales. Son iguales. O sea que por lo menos esa parte lo puedes solventar en caso de algún golpe o lo que sea. Me están diciendo por aquí, ya baja el volumen, pero es que esto sigue sin. Entonces, no sé si ahora yo lo bajo al máximo. Ahora te escucho un poquito mejor. Un poquito mejor te escucho yo ahora, puede ser. Bueno, pues si hemos ganado eso. Bueno, pues
seguimos con la escala, ¿no? La escala, ¿no? Pasaremos al rally. Sí. Y aquí sí que me ha sorprendido porque, como te digo, he visto muy pocos en venta. Y los que hay tampoco es que digas que están en un estado de 10. Siempre van a tener algo. Sin embargo, los precios también son altos, ¿no? Porque he visto que son de los 6.000 a los 10.000. Entonces, en esa horquilla, hay una pregunta, ¿cuál es un precio real? Precio real, yo diría, no varía mucho. O sea, un precio real de serie original, estando en un estado decente, vamos a decir, ¿no? Que sea llegar y llevártelo y no hacerle prácticamente nada, pues 7, 8 suele ser lo más real. Con cosillas por hacer, pues igual por 5 o 6 puedes encontrar algo, pero claro, tiene cosas para hacer que luego le pueden surgir más, igual te gastas otros 5.000 en dejarlo bien, es un poco, pero bueno. Entonces, es mejor a lo mejor un poquito más de primera, que sea una buena base. Aunque, mira, están diciendo otra vez, mira a ver si bajando tu volumen, solucionamos lo del eco. A ver si ganamos algo. ¿Ahora qué tal? ¿Ahora? ¿Qué tal ahora? Claro, yo es que tampoco lo noto, pero no sé desde el punto de vista de la gente si lo aprecian o no. Bueno, ahora que nos lo vayan diciendo, pues ya no sabemos qué hacer. Entonces, me comentabas que lo suyo de precio medio entre 7 y 8, con un estado a lo mejor vas a decir 9 sobre 10 o 8 sobre 10, ¿no? Sí, más o menos. Luego, hombre, yo pienso que es mejor gastarse un poquito más y llevarte algo que sepas que al menos está bien, porque al final son coches con 30 años de edad, siempre van a tener algo que hacerles. Siempre, entonces, bueno, por lo menos es inevitable. Algo te evitas, ¿no? Luego, claro, depende mucho del tipo de persona que lo vaya a comprar. Si es alguien que es un poquito manitas, conoce un poco de mecánica, que al final es una mecánica sencilla, pero si tienes un poquito de idea, pues siempre es mejor, ¿no? Y claro, si te gusta hacerte tú las cosas, pues hombre, puede estar muy bien comprarte un rally completamente despiezado, como ha hecho algún socio, compras por 3.000 euros y te lo montas tú, ¿no? Así te conoces el modelo de tornillo a tornillo, pero... Claro, porque realmente económicamente nunca sabes cuánto es rentable. 205, o sea, para alguien que tenga unas nociones de mecánica no es algo complicado, entiendo. No, es muy sencillo. Es un coche bastante sencillo que no tiene apenas electrónica, salvando el GTI. Y es muy fácil de desmontar. Si hay quien dice con una 10 y una 13 y una TOS lo desmontas el coche entero, ¿no? Ya. Es un coche muy básico. Hombre, eso de a lo mejor comprarse un coche a piezas no es mala idea. Comprarse un coche a piezas y luego, claro, consigues reunir todo el puzzle que te hace falta, pero tampoco es malo porque al final, volviendo un poco al tema de precios, claro, muchas veces también dices, venga, me compro el de 9.000 que está impecable. Pero, a ver, todo puede pasar, hemos dicho que son coches, claro, antiguos y al final, pues a lo mejor el de 10 se puede romper mañana y oye, no es culpa de nadie tampoco, ¿no? Entonces, la idea de gastarse poquito, ir haciéndotelo, sabes que todo lo que le has hecho está en orden y ya lo tienes controlado tú, bien, pero claro, lo suyo es tener o comprarte el coche entero que esas piezas las puedas restaurar, o a lo mejor empezar, no sé si empezar por un chasis y a raíz de ahí, o un chasis con motor y a raíz de ahí empezar a añadir cosas, es lo complicado. Incluso mucha gente lo que hace, sobre todo en esto que estábamos hablando para prepararlo un poquito ya en condiciones y demás, lo que hacen es comprar una versión básica, comprar un motor, una cuna de GTI, todo el interior y montarse su propio GTI, ¿no? Al final vas a gastarte parecido, pero claro, lo has montado tú, lo has hecho todo nuevo, al final prácticamente pues es un coche que ya conoces y está casi nuevo, ¿no? Como quien dice, aunque no sea un GTI original, claro. Perdona otra vez que te interrumpa, nos preguntan si tienes altavoces puestos. El del teléfono solo. Claro, es que no, yo igual. No sé, pues perdona, es que no sé ya qué podemos hacer, la verdad. O sea, no sé si es muy mal o entiendo que es molesto por el eco. Pero bueno, intentaremos. Más o menos yo ahora te escucho bastante bien. Yo es que ya he bajado al máximo pero es que no se puede. Yo lo tengo casi abajo, casi ni te escucho prácticamente ya. Bueno, vamos a seguir a ver si no nos echáis mucho la bronca. Ese que me pide dimisión, el chufero ese de la dimisión, que se mire a ver lo que hace en Valencia, que le voy a coger yo por los pelos. Ya empiezan las rencillas y aún no estáis ahí. Sí. Aquí hay tensión.
Bueno, ¿y hay alguna, dentro del rally, alguna cosa también que haya que mirar especialmente de esta versión? ¿O la carburación suele dar guerra? ¿No? Sí, a ver, para mí el alma del rally es la carburación. O sea, es un motor muy pequeñito, estaba basado en el 1100. Lo que pasa es que, claro, le trabajaron muchísimo a nivel cigüeñal, camisas, culata. Pero claro, era un motor que estiraba mucho más arriba que los demás, por debajo andaba muy muerto. Y claro, la carburación hay que saberla tocar. Son 2 carburadores dobles. Entonces, si no sabes poner de acuerdo 4 bocas, pues malamente va a ir el coche. Y claro, se solían desincronizar bastante rápido también. El único punto flaco que yo le veo al coche es ese. Y quizás que, claro, si tienes que sustituir un carburador son bastante caros también. Hay que tenerlo en cuenta. Por lo demás es muy sencillo. O sea, que no entiendo que desde claro, el punto de vista de alguien que compre un rally tipo colección, de a lo mejor de usarlo una vez al mes, ¿no? o una vez cada 2 meses únicamente para concentración. Entiendo que ahí lo suyo sería que se fuese a un GTI. Me imagino porque el tema de la carburación, también de usarlo y demás, le va a dar así o sí, ¿no? Entiendo. Claro, puede ser. Ya depende un poco, es que un rally y un GTI son completamente diferentes. No tienen prácticamente nada que ver el enfoque de uno con otro. GTI hay que pensar que era un coche que se buscaba para todo uso, que te permitiera ir cómodo, viajar y si quieres hacerte un tramo de curvas te iba a permitir disfrutar igual. Un rally era un coche que sacaron relativamente barato, pelado, bien preparado para que tú lo cogieras, lo prepararas fácil y te metieras a competir en el desafío de Peugeot, ¿no? En los 80. Sí. Era realmente el fin que tenía ese coche. Entonces, claro. Sí, esto yo recuerdo que puedes tener... que era por un tramo de no, bueno, era de arena, creo recordar. El coche venía pues lleno de barro, de arena y demás. Y quiero recordar que llegaba como la asistencia, entre comillas, y le daban un manguerazo. Y creo que pasaba de montarse una persona pues con el mono, a luego creo que se montaba de calle, por así decirlo. Si mal no recuerdo, que yo recuerdo. Pero venían un poquito como un coche de rallies para calle. Sí. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy, que no es un coche ya que vayas a utilizar constantemente todos los días, si te gusta un poquito más las sensaciones más racing, ¿no? Me voy a hacer una ruta por la sierra, por una zona de curvas. No estaría mal un rally, realmente. Un GTI, bueno, pues tienes que estar menos pendiente de la carburación, pero también tiene sus cosillas. Entonces, bueno, todo es valorar pros y contras. Claro, porque sencillez mecánica y carburación. De los GTIs teníamos el 1006 y el 1009. Igual me corregirás porque no sé si estoy bien informado. Se supone que el 1006, el primero tenía 105, luego creo que existió un kit de PTS para potenciarlo a 125, pero luego Peugeot ya sacó una versión de 115, ¿no? Si mal no recuerdo. Primero el 105, luego el 115 y sobre el 115 sacó un kit para o sea, que es sobre el 115 el kit de PTS. Sí. Eso es que, bueno, habrá muy poquitos porque es una preparación bastante importante, no se vendía de fábrica como tal. Sí, habría que tiene que haber bastante poquitos. No quiero ni saber lo que se puede cotizar ahora mismo uno de ellos, realmente. Y claro, entiendo que en caso de que alguien te diga que tiene un PTS, quiero decir que ahí también como lo averiguas, o aparte tenía, o sea, porque ¿era preparación de culata o alguna cosa más? Sí, yo hasta lo que tengo entendido es que trabajaban bastante la culata, aumentaban la compresión y a nivel de centralita debían instalar un chip de potenciación o algo similar. Eso es lo que conozco, no tengo mucha información sobre él. Pero es el capó y es un 1006 GTI normal. No hay nada que tú lo ves visualmente, es un 1006 normal. Lo único sí que lleva una plaquita que los identificaban, soldaban una plaquita al lado de la de chasis, la de información de donde está el reparto de pesos y demás. Y ahí te decía el número de la unidad de preparación de PTS. O sea, digamos que ese es la plaquita que certifica que es un PTS real. Vale, o sea, que entre comillas, se puede diferenciar, ¿no? Si alguien viene a ver, que sabemos que luego también hay muchos anuncios que la gente dice, no, es un X, y luego llega, no, esto no es lo que me estás viendo. O sea, que de lo malo se puede diferenciar. Sí, tienen esa plaquita ahí soldada y bueno, puedes decir, pues mira, sí que lleva su placa identificativa, ¿no? Y con los GTI, vosotros en el club, es que, claro, yo ahora, mirar el mercado, lo que te comentaba, o sea, me encuentro
1009, no muchísimos, pero lo que más hay es 1009. 1006 no he visto ninguno. Sí que en Francia he visto, porque ya me he metido un poco a bichar por ahí, en Francia sí que hay más 1006. Ahí en el club, ¿qué es lo que más tenéis? ¿1009 o 1006? O es un poco... 1009. En el club prácticamente lo que hizo 1009, porque hay que tener en cuenta que el 1600 en España se vendió muy poquito. Apenas hay 1006 en España. Claro. Por precio, pues claro, es lo que comentábamos antes, eran todos importados de Francia. Entonces, claro, las prestaciones que ofrecía para el precio que costaba no terminaban de entrar al público. De hecho, 2 años más tarde, solo tardaron 2 años en lanzar el 1009. Entonces, claro, en Francia sí que debió tener más tirón, se ven bastantes, pero aquí en España muy poquitos, muy poquitos. Así que conozca, ahora mismo solo recuerdo 2. De que tengamos en el club solo recuerdo 2. Y es decir, ¿el 1006 estaría más cotizado que el 1009 por el hecho de la exclusividad o aquí en España que hubo menos total, o la gente suele dar un poco lo mismo? ¿La gente directamente va por el 1009 o...? Sí, yo creo que la gente tira directamente por el 1009, piensan más en 130 caballos y ya está. Ya, sí, porque ahí, con los precios, que esto, claro, lo que he visto yo, que puedes encontrar desde 5.000, algo pues, con cosillas para hacer, hasta casi los 17.000 o 16.500 he visto alguno. Sí, hay, Entonces, incluso hay alguno anunciado por 23, es una cosa... Claro, o sea, yo entiendo, a ver, que aquí es un poco ley de oferta y demanda, cada persona pone el precio que considera su coche, y a ver, yo entiendo también, claro, que si un Inmen 8.000, que ya es un o 9.000, que ya es un precio pues, considerable, ¿no? Y por ciertos tipos de coches, al final, si ves que ese de 9.000 tiene o llantas cambiadas o tubo de escape cambiado, claro, el que está totalmente original, bien cuidado, claro, dice, yo tengo un unicornio, lo pongo en 15.000. O sea, ¿realmente esos 15.000 están justificados o de lo que vosotros conozcáis, qué es lo que más cercano a la realidad? Los 15.000 realmente, igual que te decía el GTX, que de un año para acá ha subido bastante, con los GTI ha pasado algo parecido. Normalmente la media rondaba siempre en torno a los 8, 9 y 10, de precio de anuncio, ¿no? De que tú haces una revisión por los portales sí, que de luego es lo que compraventa, se vende realmente. Exacto, yo sí que he conocido a gente que ha llegado a pagar 8 o 9 largos por unidades que estaban bastante bien, con 80.000 kilómetros reales, interior impecable, pero claro, esto hace igual ya unos poquitos años, entonces precio real para uno que esté bien, 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 probablemente a día de hoy 10, más cerca de los 10. Con cosillas por hacer, pues igual que el rally, parecido, 6, 7, por ahí. Y claro, respecto al rally, claro, o sea, yo fíjate que pensaba que al rally, al haber menos unidades, por así decirlo, anunciadas, pensaba que iban a estar más caras. Pero, claro, me sorprende que siga estando más caro el GTI, ¿no? O sea, entiendo eso, por un poco lo que decimos, al fin y al cabo el GTI pues, es un coche más funcional, o sea, tienes todo en uno, ¿no? Exacto. Tienes un GTI, pero ahí tienes un coche cómodo para ir por ciudad en un momento dado. Exacto. Es un poco más, te permite un poquito más, tienes que estar un poco menos encima de él, es un mantenimiento básico, ¿no? Al final, la inyección no era la mejor de la época, era de las primeras inyecciones, fallaban muchísimo de caudalímetro, un relé taquimétrico que llevan, cableado y más ahora con 30 años, ¿no? Pero bueno, al final te permite un uso un poquito más variado que un rally. Y un GTI que hay que mirar o que hay que prestar atención. Entiendo que el tema de inyección, todo eso que esté revisado, ¿no? GTI principalmente lo que yo miraría es la electrónica, principalmente, que funcione bien, que mantenga un ralentí estable, porque fallaban bastante también de ralentí. El compensador de frenada trasero también, porque los GTI equipan freno de disco detrás. Lleva un elemento compensador de frenada que a veces o se quedaba una rueda más frenada que otra, o no frenaban, o es un poquito lo que más hay que mirar. Y respecto a los GTIs Cabrio, la gente los demanda. ¿Tenéis algo en el club y os han llegado gente que diga quiero un GTI pero que sea Cabrio? ¿O no es una carrocería que...? Sí, hay varios. No está tan demandada como un 3 puertas normal, ¿no? Pero GTI sí que hay varios. Bueno, tiene su estilo, ¿no? Para ir un poquito, tener un deportivo que además sea descapotable, ¿no? A lo Mazda Miata, ¿no? Un poquito. Claro. Pues está bastante bien. Y el cabrio normal, volvemos a lo mismo, claro. Entiendo que la gente siempre tratamos de buscar las versiones a lo mejor más picantes o más radicales, ¿no? Dentro de un coche, pero el cabrio normal, siendo uno normal, pero creo que era un 1004 de cilindrada. Había 1100 y 1004.
Y dentro de esa gama la gente los compra, los quiere o se van ya directo. Sí, es decir, sí, me compro un alguno... cambio, pero que para tener un poquito más de sensación, me voy a por un GTI, compro un cabrio normal. Tiene más tirón el GTI, pero lógicamente los cabrios normales también tienen bastante salida. De hecho, se cotizan bastante bien. Un CJ, por ejemplo, que es un Cabriolet Junior, es una versión normal, muy pelada, pero descapotable, y tiene su cotización por 3 y pico. O sea, Sí, que es sí un que buen tiene precio. su pequeña demanda. Sí. Porque los Están GTI bastante yo bien por lo que he valorados. estado mirando, que puede, cada vez. Insisto, hay uno en 8.000, otro en 6. Aquí me imagino que pasa lo mismo. ¿Qué un precio y medio que sería? ¿5 o 6 de un GTI cabrio? Sí, no tanto como un GTI, pero por ahí, más o menos sí. 5 o 6, ahí estaría en buen precio. O sea, que tienen su público también. Sí. Es un coche cachondo, la verdad. O sea, la denominación CJ sí, corresponde a Cabriolet Junior. pero luego estaba el CT también ¿o no? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? El motor, básicamente. Digamos que el Cabriolet Junior o sea, el CJ es el Cabriolet Junior y el CT es el Cabriolet GT. O sea, ya iba un poquito mejor equipado, cuadro grande. O sea, ¿qué diferencia motorización? Sí. Eso es, digamos, las denominaciones del 205, por ejemplo, la G se suele denominar a los 5 puertas y la X a la de 3. Un GR y un XR es el mismo modelo, pero 5 y 3 puertas. Esto para las versiones más normales, vaya. No, pues ves, ese tipo de cosas pues, son interesantes porque al final, oye, de cara a la gente que esté buscando uno, pues al final siempre te empapas de cosas, incluso para los que les gustan los coches, pues claro, al final todo es muy interesante. Y luego yo recuerdo que en su día también estaba la versión Lacoste, la versión Roland Garros, que yo además yo creo que fue justo 1 o 2 semanas antes de toda esta historia del estado de alarma y el confinamiento, vi uno por la calle que la verdad que el pobre estaba destruido, pero joder, me dio pena porque estaba así, pero alegría porque digo, joder, que estos coches siguen andando por las calles, todavía llevaba la pegatina atrás de contigo al fin del mundo y eso, ¿no? Sí. Y bien acertado además el eslogan con lo duros que son. No, claro, sí, claro, desde luego. Sí, acertaron de pleno. Sí, pues de hecho, yo he contado todas las series limitadas, versiones especiales que ha tenido el 205 en general. En todo el mundo ha habido más de 60 ediciones limitadas. O sea, una barbaridad. Y bueno, al final la jugada maestra era tomar la versión base que prefirieran, ponerle unos vinilos, ¿no? Una tapicería especial y ala. Ya tenemos una serie limitada, ¿no? Sí, hombre, por lo que decimos, al final es un coche relativamente fácil, porque le pones unas pegatinas o otra tapicería, al final lo arreglas bien, ¿no? Claro. Y así por lo menos, pues mira, tenían un poquito de distinción, ¿no? Ya que se vendía bastante bien, pues la posibilidad de la gente de tener una versión un poquito diferente al resto. Y este tipo de versiones, primero, ¿las hay dentro del club? Sí. Y se cotiza, es decir, ¿la gente le mola ese rollo de edición limitada? No tanto, porque al final no deja de ser un 205 normal y corriente, ¿no? Como decíamos, la gente tira siempre un poquito a lo picante, al Rally, GTI, pero bueno, sí que tenemos alguna unidad, por ejemplo, de Indiana, el Severiano Ballesteros también está bastante chulo, aunque hay un poquito menos, el Lacoste, Green, no están tan cotizados ni tan valorados, al final es muy levemente más que una versión normal, que es su equivalente en versión normal para entendernos, sí. Pero bueno, sí que tenemos socios que tienen alguna unidad. Porque estos acabados llegaron a ser limitados o eran versiones como tal. No iban numerados, pero sí que fueron limitados durante un espacio de tiempo. O sea, igual dijeron, pues venga, esta edición durante un año completo. No 500 unidades, pero sí. O sea, que más que un acabado mejor, porque luego también, si mal recuerdo, dentro de esa época estaba el Style, el Junior, quiero recordar. Que un Lacoste o un Roland Garros son más que acabados, son ediciones, ¿no? Para diferenciarlo un poco de cara. Sí, eso es. Son un poquito esas ediciones un poco diferenciadoras por año, por así decirlo. De hecho, hay muchas versiones que están basadas sobre la anterior, ¿no? Por ejemplo, el Lacoste estaba basado en la primera fase y el Green en la segunda. Entonces, al final es un coche parecido, que le cambian las pegatinas y ya está. Pero bueno, sí, porque eso no lo hemos comentado, que es interesante, el tema de las fases. ¿Sí? Yo ahí sí que me pierdo con el 205, un poco. Yo los diferencio sobre todo por el tema de las tulipas, tanto de intermitente delantero y trasero. Pero ¿hay alguna cosa más? No sé si asientos, espejos... Sí.
Y además dentro de cada versión podríamos dar todavía más. Da para bastante, la verdad. Pero bueno, así a nivel general, tenemos la primera fase desde el año 83 hasta el 88. Sí. Desde el año 88 al 90 yo la llamo la fase 1,5. ¿Por qué? Porque cambiaron el portón trasero del maletero, la parte superior cambió, los espejos retrovisores, todo el salpicadero y algunas versiones, como por ejemplo el GT, pasaron de asientos normales a asientos de tipo deportivo. Y ya a partir del 90, mediados del año 90, es cuando cambiaron las tulipas delanteras, los intermitentes de ámbar a transparentes, blancas, y las traseras siguiendo la gama del 405, el 309. Sí, que era un tono más antracita, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, hubo el intermitente del fase 2, llegó a verlo de ambas blanco y oscurecido. Llegó a ver ambos. Los oscurecidos suelen pertenecer más a los últimos, a los mito y generación. No, pues al final, hay mucho que contar. Sí, y luego ya si nos metemos, yo he llegado a ver fase 1 que primero, pues, tonterías como que el chorrito de limpia trasero, en vez de ir abajo del cristal, estaba en la parte de arriba. El depósito de limpia tampoco era un depósito como tal y estaba metido debajo del paso de rueda. Solo durante el año 84, y te pones así un poquito a friquear un poquito. Sí, claro, también como que hay algunas unidades, pues como pasa en otros modelos de pre y post, que justo en las últimas unidades de a lo mejor un pre incorporan cosas de un post y viceversa. Sí, ¿no? O sea, hubo un poquito de mezcla ahí en algunas cosillas, pero bueno. Eso es un poco, yo creo que es una de las cosas que a la hora de buscar un coche y tal, te vuelve un poco loco, porque tú llevas con la idea de esto va hasta este año, esto va tal, y ya te empiezas a preguntar, no, es que este coche no se supone, claro, al dueño le pones la cabeza con un bombo porque igual no tiene idea, ¿no? Sí, ya desconfías de que igual le han modificado por un lado, por otro. Mucha gente, por ejemplo, con esto de la fase 1,5 se confunden, ya no sabes si es fase 1, si es fase 2, por qué el mío lleva estos asientos y el de este amigo mío que 2 meses más tarde lleva estos otros, como tal. Y luego hay gente que desde la fase 1, que tengo fase 1, aprovecha elementos del fase 2 para modernizar, o suelen ser puretas. Sí, puede hacerlo perfectamente. Hay muchos que, por ejemplo, el salpicadero del fase 1 era un plástico un poquito de peor calidad. Cuando pasaban mucho tiempo al sol se solían rajar, se deshace el plástico. Muchos han cambiado el salpicadero por el de segunda fase. Las tulipas de los intermitentes, pues por modernizarlo un poco, pues simplemente ordenas un poquito los pines de los cables y los puedes cambiar también, ¿no? Sí, hay gente que lo hace. No, pues la verdad, hombre, de cara a modernizarlo, pues, está bien, ¿no? Yo creo que eso pues, nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Que a lo mejor cuando empezamos con esto de modificar coches, pues siempre queremos que sea lo más moderno posible. Yo creo que a medida que se van cumpliendo años y, no sé, ya quiero decir, bueno, voy a dejarlo como estaba, ¿no? No te creas, yo soy más partidario, por ejemplo, cuando te montas en un 205 del año 83-84, de los primeros, y en una generación del 98 notas, es otra sensación completamente diferente. Se nota que el de los 80 es muchísimo más clásico, ¿no? Más todo el ambiente general cuando te montas, el salpicadero más recto, las palanquitas de la calefacción no son ruletas, ¿no? Son palanquitas, tiene otro ambiente. A mí me gusta bastante conservar, aunque luego puedas decir, pues venga, le pongo los paragolpes de GTI, unas llantas, tal, pero por lo menos conservar un poquito, que se vea un poquito a qué años pertenece. Sí, la esencia, ¿no? Eso es. No, es que lo bonito es eso, ¿no? Porque al final cuando te montas en un coche, pues en este caso es que claro, los primeros fueron del 83, 84, ¿no? Que es cuando se lanzó, si mal no recuerdo aquí en España. Claro, tú te quieres montar en un 205-84 y sentirte como en un coche del 84. Que a ver, es que no tiene nada que ver. O sea, pues, si ahora ponemos un 205 con un 208, es que claro, a nivel ya no de motor, porque motor, sí, a ver, han evolucionado a nivel que son más eficientes, pero donde más se nota es en chasis, suspensiones, dirección, frenos, ahí es una locura. Sí, a nivel de chasis no se vio muy modificado, simplemente pues eso, fueron cambios a mejor un poquito nivel estético, interior, un restyling un poquito leve y ya está. Ya te digo que en el año 92 ya le querían dar vía. Y fue una pena, ¿verdad? Fue una pena, la verdad. Yo creo que aún se siguen viendo por las calles y en un estado aparentemente bueno, que todavía hay muchas personas con él que se ve que son su coche de... Es un coche que realmente sigue siendo a día de hoy muy polivalente. Es muy polivalente aún así a día de hoy. Bueno, ahora con las normas anticontaminación para no poder circular por todas las ciudades algo te corta,
pero bueno, es muy polivalente todavía. Sí, porque luego al final, o sea, luego al final, no es un coche que tenga... Yo recuerdo las últimas unidades, pues eso, que creo que ya también llevan... El volante puede ser que salió alguno con airbag que ya llevaba este de 3 brazos. No, hay mucha gente que se confunde. No, hay mucha gente que se confunde con ello, va vacío por debajo. O sea, pero Es ese, como- me refiero que es ese diseño, ¿no? Como el que llevaba los 105 Sí. con airbag y... Eso es, Entonces, un claro, tú poquito cuando ves por... esos que llevan también las tulipas ya las más oscurecidas y demás, o sea, Ujú. ¿no te parece que es un coche que realmente la primera generación, bueno, la primera fase del 84, ¿no te parece un coche antiguo Claro. como tal? Y diseñado a finales de los 70 encima. Exactamente, o sea, que al ¿Qué? final es un coche que para la época que es bastante... Sí. Bastante moderno, o sea, no desentona tampoco en la Sí. calle con otro coche. Hay que tener en cuenta que este coche salió para competir contra el Renault 5, el primer Renault 5, Sí. no el Super 5, Sí. y claro, y el Golf MK2, que bueno, lleva unas líneas todavía muy rectas, ¿no? El 205, aunque conserva un poco esas líneas, ya iba un paso muy por delante, en mi opinión, vaya. Sí, yo creo que fue Lleva un más... diseño muy Claro, adelantado. porque tú lo comparas con un R5 de los primeros y dentro de que ambos, pues bueno, son cuadrados, 105 es más redondeadito y demás, el otro sí que es más pues tiene más aristas, es un diseño más como que han llevado cortado tal y ala, para adentro, ¿sabes? Pero yo además, claro, encima de encontrarse en aquella situación de estar en crisis y tener que sacar algo ya con Sí, lo encima es que último que nos Renault queda, ahí era el que le estaba comiendo la tostada Claro. a Peugeot, claro, a nivel... arriesgó bastante, ¿no? Yo creo que arriesgó bastante sacando un diseño un poquito más moderno de lo que había en el momento y bueno, pues por suerte le salió bien. Sí, yo creo que fue lo que también llamó la atención de la gente, ¿no? Y luego que tan pronto que hacer una versión GTI, yo creo que eso gustaba, ¿no? Porque dices, vale, tengo el típico utilitario para usarlo a diario, pero tengo mi utilitario para si en un momento dado me quiero hacer un viaje, pues tampoco morir en el intento y demás, porque las primeras modelaciones eran muy bajitas, ¿no? Y tenían posta y al final, hombre, te puedes hacer un viaje con ellos, pero bueno, es un poco Bueno, más la mejor incómodo. baza del 205, la mejor baza del 205 es el peso, que era un coche, pues eso que las versiones más básicas pues eran 700 y poco kilos, 800, un GTI 900. Al final, con una potencia relativamente baja van muy bien. Potencia es brutal. Claro, van realmente bastante bien. Por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, que llevo montado 1400 de GT, de 85 caballos, Sí. el peso en báscula del coche son 840 kilos. Puedes ir perfectamente en tráfico urbano, un tráfico normal hoy en día sin notar falta de potencia en ningún momento. No, y al final lo que decimos, que vas cómodo, o sea, que no vas tampoco mal ni que ves que falta potencia, Sí. que en ese sentido Hombre, se agradece. al final comparado, cuando te acostumbras a un coche moderno sí que echas en falta luego, ¿no? Pero bueno, cuando hemos tenido que hacer algún viaje un poco largo, por ejemplo, la nacional del año pasado que fue en Granada, yo que vivo en Soria, por ejemplo, pues claro, es un poco paliza, ¿no? Bajar, subir. Yo lo hice completamente cómodo. Sí. No me Bueno, molestó en es lo que absoluto. también ahí, pues cuando vas, claro, es el ruido, es el aire, o sea, todo lo notas mucho más. Sí. O sea, vas haciendo, o sea, es toda una sensación más diferente, pero bueno, es una sensación guay, que yo creo que ya no se vive con los coches de hoy en día. Y bueno, las máquinas han evolucionado un montón a nivel de seguridad, pero bueno, lo que es conducir se ha perdido bastante. Yo creo que el 205 aúna bastante eso, el tener todavía una sensación de coche, ¿no? De coche real, de mecánica, y aún así no ir incómodo como iría en un coche de los 70 o de los 60, ¿no? Es poco... Está bien la relación, sensaciones, comodidad, está bastante bien conseguida. Sí. No, yo creo que es de esos John Timer que hay hoy en día que te permite todavía eso, o sea, tener un coche antiguo, pero a la vez sensación de coche moderno, que es lo bueno. Sí, y ya muchas veces cuentas con unos extras que son suficientes, ¿no? Unos elevalunas eléctricos, un cierre o dirección asistida y aire acondicionado, ¿no? Muchos cuentan con ello. Sí. ¿Para qué quieres más, no? Que digo yo, ¿no? No, es que no necesitas nada. No necesitas nada más. Es que, hombre, a ver, Ya si le pones, justo teniendo lo que eso, decimos, si le pones un poquito más de seguridad, pues claro, todo. Es que es lo que había en la época, es que no le podemos pedir más. y realmente, no sé, realmente es que
para conducir un coche no necesitas mucho más. Ahora mismo que dices, bueno, tienes tus pantallitas, tus ayudas a la conducción, ¿no? Que claro, en este coche pues puedes echarlas en falta, pero no sé, tienes ese plus de yo creo que conduzco yo, ¿no? Claro, cuando te montas en un coche moderno y tienes esas cosas, si lo llevas usando una semana, dices, hombre, mola, está guay, ¿no? Claro, si luego te vuelves a montar en un coche que tienes que hacer tú las cosas, es lo suyo. O sea, tampoco, porque hay mucha gente que se confía, esto lo va a hacer por mí. No, tienes que conducir. Entonces yo creo que esa es la base que tienen estos coches y que tenemos que seguir conservando entre todos porque si no es una pena que se pierdan. Así es. Pues nosotros con el club pues, luchamos un poquito por... Hombre, y es que yo siempre lo digo tanto del vuestro como es que es fundamental. Y también es bueno porque ese coche tiene una representación que de cara a la marca también, pues en un momento dado, esa es su historia. O sea, le estáis ofreciendo una parte de su historia. Entonces, eso también es digno de mencionar y de agradecer también, porque al final es que se conserva la historia de la marca. Así es, completamente. Más un modelo tan mítico, claro. No. Nos lo deben todo al 205. Sí. Oye, Diego, pues hemos hecho un buen ratito y no hemos dado algunas cosas que nos han quedado pendientes, pero ya Instagram sí nos va a cortar. Yo, si quieres, como nos han quedado alguna cosilla pendiente, y yo creo que la charla está bien, independientemente de los audios, perdonad, al principio y demás, pero si quieres podemos hacer una parte 2 ya centrado en ya no un 205 de serie, sino a dónde puede llegar un 205 si lo modificas. Sí. Entonces, yo si te parece, da bastante juego. Si te parece, da bastante juego el tema. Para otro día, porque también es un tema interesante, ¿no? O sea, dentro se pueden hacer muchas cosas guardando una estética de serie, pero lo que decimos, pues cambios de motores, suspensiones, cosas también, que lo mejoras a nivel de potencia, pero también a nivel de seguridad y de prestaciones. Sí. Es un tema que da, en el 205 da para bastante juego. Hay muchísimas compatibilidades con otros modelos y da para bastante. Pues mira, vamos a hablar de eso y del tema de las fases. A mí lo de las fases me interesa mucho porque yo realmente, como dice, o sea, yo siempre que hay de clásicos y demás, yo al fin y al cabo como las diferencias fijándome. El asiento de 1.85 y luego el del 87 lleva cabezal con agujero. El otro tiene el salpicadero, lo que decían por ahí. O sea, en ese sentido es bueno porque yo creo que la gente que le gusta este modelo y que esté interesada en comprárselo o que ya lo tengan y que a lo mejor son cosas que no conocen, pues es interesante. Así que yo, si quieres, lo cerramos ya y otro día nos vemos y terminamos de hablar del 205. Bien, de acuerdo. Fenomenal. Oye, Diego, pues muchísimas gracias y nada, gracias a ti. En casa, pues disfrutes lo máximo posible. Bueno, hablamos entonces para cuadrar un día, ¿vale? Muy bien. Venga, hasta luego. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Chao. Ay. Bueno, pues hemos terminado. Espero que os haya gustado. Para el próximo voy a poner cascos, voy a coger la recomendación de alguno y perdonad si ha habido esa pequeña interferencia, pero bueno, son cosas del directo y os vamos a compensar con otra segunda parte y yo creo que va a estar muy interesante. Está muy interesante conocer secretos del 205, versiones, cotizaciones reales, que es también lo que nos importa cuando queremos adquirir un coche de estos, mantenimiento y demás. Así que le doy otra vez aquí las gracias a Diego y a todo el Club 205 y vigilar su Instagram y el mío porque queda pendiente una fecha, ya lo hemos dicho. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Cuidaos.